En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Miguel García Moreno. ¿Quién es Miguel García Moreno, Juan Pablo Silva? Bueno, él es el fundador y dueño de Trujillo. Trujillo, los jamones serranos tienen otros productos también, pero ese es como el más emblemático. De origen español, y vino a Chile por primera vez en los años 90, si no me equivoco. Y bueno, vamos a conocer su historia. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Juan Manuel, Juan Pablo, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias a vosotros por recibirme aquí. Trujillo. Mira, yo para serte súper sincero, toda la vida había pensado que era española la marca. O sea, nunca pensé que hubiera sido creado en Chile. O sea, es creado en Chile, pero está claro que... No, está bien, pero yo pensé que la importaban de España. No es, árabe. Juan Pablo, lo deje de vergüenza. Bueno, vámonos a lo que nos convoca, Juan Manuel, por favor. Ya, pero yo también pensaba que era español. Ya, estamos lo mismo. Estamos lo mismo. Ya. Bueno, vámonos a la historia. JP Morgan, tu vida en España, ¿cómo llegas a Chile? Sí, bueno, efectivamente, yo vengo del mundo financiero. Yo estaba en JP Morgan, en la oficina de Madrid de JP Morgan. Llevaba ya unos años en el mundo financiero, pero siempre con la inquietud de montar empresa, la verdad. Pues no sé, yo creo que algo genético, porque mi padre había tenido su propia empresa, mi abuelo paterno, mi abuelo materno, etcétera. Y bueno, ahí hasta que surgió la oportunidad. Igual magnífico recuerdo de JP Morgan y de todos aquellos años. Lo pasé espectacular y aprendí muchísimo. ¿En qué área de JP Morgan? Yo estaba en mercados de capitales, ya. En la sala de tesorería. Eso que se ve en las películas con 7, 8 pantallas, 2 teléfonos, ¿verdad? Ahí estaba yo. Ya, perfecto. Cuéntanos el recorrido. ¿Cuándo viniste a Chile? ¿Por qué viniste a Chile? Pues mira, en los años 90, en el 94 exactamente, saltó a los mercados la noticia de que distintos países del mundo empezaron a liberalizar las importaciones de jamón serrano, que llevaban prohibidas desde los años 50. ¿Ya? Entonces eso fue una gran noticia para España, imagínate. Y ahí, unido a mi inquietud por montar empresa propia, mi inclinación por el mundo de la alimentación, que siempre me había llamado mucho la atención, por ahí empezó el germen, ¿verdad?, de toda esta idea que luego fue madurando. Eso fue en el 94. Jamón serrano tenía que hacer algo fuera de España, porque en España no aportaba yo mucho, ni un gran capital, ni un gran conocimiento del sector, o sea, cero en ambos sentidos. Así que empecé a pensar en un país fuera de España, y ahí fue donde unos buenos amigos chilenos que vivían entonces en Madrid, ellos fueron los que me empezaron a hablar de Chile y me pusieron Chile en el mapa, y bueno, me vendieron Chile, la verdad, muy, muy bien vendido además. Así que vine en el 95, a finales, noviembre, diciembre, para conocer el país, una primera toma de contacto antes de tomar la decisión, que igual la decisión no era menor, y me gustó lo que vi. Tuve varias entrevistas, reuniones de trabajo, como prospectando, etcétera, aparte de pasarlo estupendamente, lo pasamos fenomenal, y ya volví y tomé la decisión. Así que... ¿La decisión que era venirse a vivir a Chile? Claro, volví a España ya con la decisión tomada. Ahí tenía que presentar la renuncia en el banco, me esperé a enero para cobrar el bono del año, claro, tampoco era cosa, claro, obvio. No era cosa de dejar ahí el dinero encima de la mesa, y ahí empezó mi salida del banco. Fue un poco lenta, más de lo que yo hubiera querido, pero bueno, ya en junio del 96 conseguí salir, o se produjo ya la salida definitiva, y ya me vine en junio. Llegué a Chile el 13 de junio del 96, a las 8:10 de la mañana, toqué tierra. Yo no había nacido. Claro. Nací ese año. Oye, pero la conversación con tu señora, porque está bien la conversación con el banco, pero creo que hay una conversación que es más, puede llegar a ser más difícil. Oye, dejamos Madrid y nos vamos a Chile. Sí. Bueno, yo a mi señora nos conocimos aquí, en mira, Chile. Ya. Sí. Yo creo que eso fue una gran ventaja, el ser soltero y no tener cargas y no tener tanta responsabilidad, digamos, o ninguna prácticamente. Eso fue una tremenda ayuda para la decisión, claro. Ya. Mi mujer y yo nos conocimos aquí en Chile 6 años después. Yo estuve 6 años soltero aquí en Chile. Ya, perfecto. Sí. Ok, junio del 96 aterrizas en Chile. ¿Ya existía Trujillo o nada? No había nada. Cuéntanos como todo ese camino. Existía la razón social, que la crearon, me ayudaron unos amigos que la crearon por poderes, etcétera, mientras yo terminaba mi etapa en el banco.
y existía la marca que ya me la habían registrado también, por poderes, digamos, a la distancia. Pero nada más, esto, o sea, era todo papel, lo único que existía era papel. Tú no tenías ni proveedores, nada todavía. Sí, yo mientras salía del banco ya me vine con la pega, la parte española de la pega hecha. O sea, yo ya tenía unos proveedores seleccionados, ya teníamos los productos, más o menos los formatos, etcétera. Eso ya lo traía hecho. Luego con el tiempo fueron cambiando muchas cosas. Pero lo necesario para el puntapié inicial de la parte española ya venía, lo traía ya listo. Ya. ¿Cuándo llegó la primera importación? ¿Cuándo fueron las primeras ventas? Pues llegó, fue muy esperada, porque la primera, como todo lo que es primero, siempre se retrasó muchísimo. Yo nada más llegar había oído hablar de la Expo Gourmand, que existía entonces esa feria de gastronomía, que luego desapareció. Y me quise meter, además me presentaron a las personas responsables, etcétera. Contraté mi primer stand y no llegaba, y inauguraba la Expo Gourmand al día siguiente y todavía no llegaba la importación. Entonces fue la verdad que bastante angustioso, pero bueno, finalmente llegó. Eso estamos hablando de finales de agosto del 96. Finales de agosto del 96. Ahí fue mi primera presentación en el mercado, fue en la Expo Gourmand. ¿Y cómo fue el recibimiento ahí? Buenísimo, la verdad es que tengo que decir que buenísimo. Date cuenta que el jamón serrano era prácticamente desconocido, en eso fuimos bastante pioneros, entonces generó mucha expectación. Me acuerdo que nos dieron el premio al mejor producto gastronómico. Había un jurado ahí que eran la asociación esta de chefs, ¿os acordáis? Que todavía existe, Le Toc Blanche, ¿verdad? Entonces ellos iban visitando todos los stands y el último día daban su veredicto y fuimos nominados como el mejor producto de la Expo Gourmand de ese año, era el 96. 96. Y en ese momento no era un producto tan masivo. No existía. No existía nada. Fuimos prácticamente los primeros. Había un importador anterior, no sé si os acordáis, bueno, tú no, una taberna que había en la calle Noruega que se llamaba Los Chavales. Los Chavales, claro. ¿Te acuerdas? Pues ellos, para su propia taberna, empezaron a importar un poquito de jamón serrano y le vendían a otros, lo habían metido tímidamente en los super. Es lo único que existía cuando yo llegué, que luego desaparecieron ellos, desgraciadamente, como marca, digamos. O sea, tú no solamente tenías que hacer marca, sino que también tenías que concientizar de que existía nuevo producto. O sea, había que ser patria. Claro, más que marca, había que ser patria. Tal cual. Había que hacer patria, claro. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos todo ese camino. Con el jamón en una mano y la cruz en la otra, ¿verdad? Sí. Bien. Claro. Fíjate, la primera venta no se me olvidará nunca y se lo recordé el otro... Vamos, se lo recordé no porque él no estaba, pero se lo dije el otro día que tuve la ocasión de estar con el ministro Marcel. La primera venta fue al Ministerio de Hacienda. Fíjate, y es del 30 de agosto de 1996. Porque había una banquetera en el Ministerio de Hacienda que el ministro me confirmó que sigue existiendo. Entonces ella me hizo una pequeña compra, nos conocimos por algún amigo común, alguien que trabajaba ahí en el ministerio. ¿Ese ha sido Eduardo Aninate, el ministro? Eduardo Aninate era el ministro, efectivamente, claro. Y era para el comedor del ministro. Mira. Una primera compra, unos sobrecitos de 100 gramos. ¿Se atendía bien el ministro? Sí, bueno, eran unos sobrecitos también, muy modesto, era jamón serrano, tampoco no era ni ibérico tampoco, ¿eh? No voy a olvidar que en una conversación con el exministro de Hacienda me decían que había... Que en el primer gobierno de Piñera las cosas que le llamó la atención era cómo atendían al Ministerio de Hacienda, que tienen como cocina, mozo con guante blanco, bandeja, y en esa época y era como, ponte tú que el Ministerio de Hacienda lo tenía, el Ministerio de Economía no lo tenía, o al revés, no me acuerdo, pero era como, y uno dice, se sirve bien en el servicio público. Claro, se sirven, más que sirven, se sirven. Ya, pero en ese momento, claro, uno podría, digamos, hoy día te hace un poco ruido, digamos, pero claro. Ya, pero en ese momento el Ministerio de Hacienda fueron los primeros que compró. El primer cliente, la factura 0001 de Trujillo fue al Ministerio de Hacienda. Efectivamente, despachada por su propio dueño, claro. O sea, si no te paga el Ministerio de Hacienda, no te paga nadie. Claro. Así que ya por lo menos tenía garantizado que te iban a pagar. Iba con su IVA, la factura, con todo. Claro. Ya, perfecto, ya. Y a partir de ahí, ¿quiénes fueron los siguientes clientes? ¿Cómo fueron abriendo ese mercado? ¿Cómo fueron generando...? Mira, la verdad es que tuve mucha suerte porque nos abrieron las puertas con relativa facilidad en las cadenas de supermercados. Entonces era D&S, que después fue Walmart, ¿verdad? Entonces no existía prácticamente Líder, era todo Almac y Econo, si os acordáis. Líder estaba abriendo el primero, me acuerdo, en Pajaritos, en Maipú, ahí fue el primer Líder, pero todavía no existía la cadena Líder como tal. En Unimark también entramos con bastante facilidad.
Son reuniones que yo había tenido en mi primer viaje a mediados del 95. Tenía un buen amigo, conocía bien ese mundo y me preparó las entrevistas, entonces yo venía ya con esas puertas semiabiertas, entonces eso fue relativamente sencillo. Fue complejo después, porque en aquellos tiempos no existían las centrales, las plataformas centrales, entonces había que distribuir local a local. Y yo empecé fatal entonces yo era el único empleado de la empresa. Me compré una furgoneta que fue el primer activo de la compañía y con esa furgoneta figuraba yo todas las mañanas despachando de Almac en Almac y de Unimark en Unimark. Así que ahí conocí Santiago. ¿Y te acuerdas cuánto vendiste ese primer año? ¿O cuántos jamones? Bueno, el primer año en realidad fue un cuatrimestre, ¿no? El primer año... De septiembre a diciembre, no sé si fueron 30 millones de pesetas, de pesos, 30 millones, 35 millones, algo así, claro, exacto, sí. Ya notabas que igual había un buen recibimiento. Había recibimiento, pero había que trabajárselo, ¿eh? Yo fíjate que el primer año, de lunes a viernes no paraba un minuto, y sábados y domingos, cada fin de semana me iba a un local de supermercado con una pata de jamón, una mesa que me prestó una amiga, una buena amiga de aquella época, y con una tabla y un cuchillo, y me ponía a cortar jamón cada fin de semana en un local. Así los 52 fines de semana de un año entero, ¿entiendes? Y en verano me iba a Viña, al Unimar del 1 Norte, del 8 Poniente, me acuerdo perfecto, ¿sabes? Y así fue como fuimos dando a conocer y como la gente empezó a llevarse sobrecitos de jamón a su casa poco a poco, ¿me entiendes? Así que fue bien duro, muy entretenido y lo recuerdo con mucho cariño, pero fue muy duro. ¿Algún año, aquí estamos hablando ya del año 98, todavía, ¿te acuerdas como en el momento en que esto ya creció, explotó, o siempre fue orgánico, creciendo poco a poco? Íbamos muy bien, en el 97 íbamos muy bien, ya estábamos muy bien, el 98 empezó fantástico, pero a finales del 98 llegó la crisis asiática, la temida crisis asiática y tristemente recordada, que fue, por lo menos en el tejido pyme, la verdad es que fue avasalladora, fue como el caballo de Atila, arrasó. Además nos pilló muy mal momento de tasas de interés, de tipo de cambio, entonces a mí me dio por todos los lados. Yo tenía deuda con proveedores, la típica deuda con proveedores por los plazos de pago, tenía deuda aquí porque había tirado un poquito de línea de crédito por aquí, por allá, y además la deuda con proveedores era en pesetas, que entonces existía la peseta todavía. Así que la crisis asiática me machacó. Que fue brutal. Sí, me hizo papilla, vamos. Entonces eso fue durísimo. Ahí pensé varias veces volver, decir, ya hasta aquí, me vuelvo. ¿Pensaste volver a España? Sí, sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Yo siempre digo que porque soy del Atleti, que somos más resilientes, ¿verdad? Si hubiera sido de otro equipo, yo creo que me vuelvo, ¿sabes? Pero los del Atleti somos duros, ¿verdad? Y yo creo que también un poco la cosa de no volver derrotado. Es decir, oye, aquí quemamos las naves, pero yo no vuelvo derrotado a España. Así que ahí aguantamos y bueno, gracias a Dios pues se tiró para arriba. Años después fuimos saliendo a flote. ¿Qué hicieron para salir a flote? Pues nada, aguantar. Bueno, sí hicimos una ampliación de capital en el año, yo creo que ya era el año 2000 más o menos. Justo ahí nos habíamos conocido ya Lourdes y yo, nos casamos en el 2002 y ahí coincidió. Yo me acuerdo que fue cuando nos casamos que hicimos una ampliación de capital. Entró un amigo, entró Lourdes también al capital. Ahí pagamos deudas, ahí como que nos fortalecimos un poco y ahí pudimos dar un tirón también para arriba, ¿sabes? ¿Cuántas personas trabajaban en ese momento en la empresa? ¿Sigues siendo solo tú? No. Yo estuve... No sobrevivo. Ni siendo del Atleti sobrevivo ya tantos años a eso, ¿no? No, yo estuve solo como año y medio, 2 años más o menos. Ya de ahí vino un primer empleado, un segundo, tercero, etcétera. Yo creo que en el 2000 debíamos ser 12, 14 personas más o menos. ¿Y el más grande en Chile? En jamón serrano, sí. Que tampoco era mucho. Tampoco es mucho decir, vamos. No. Claro, efectivamente, no es mucho decir. Ahora siempre estamos entre 45 o 50 más o menos en la empresa. ¿Y hoy día están en todo Chile? Estamos en todo Chile, pero gracias a las cadenas de supermercados. Nosotros no tenemos delegaciones ni distribuidores fuera en regiones. Lo que pasa es que cuando tú entregas en Walmart, por ejemplo, pues llega a todos los líderes del país. O a los líderes, perdón, quería decir. O cuando entregas en Cencosud, lo mismo, va a todos los jumbos del país, ¿sabes? Ya, déjame volver un poquito atrás.
¿Cómo viste tú la evolución cultural del consumo de este jamón en los chilenos? Muy potente, fíjate, la verdad es que fue muy potente y muy interesante. Fue muy interesante y muy gratificante ver cómo salía de Oriente, ¿verdad? De lo que llamáis ahora las famosas 3 comunas, cómo empezó a irse a las cuartas, a las quintas, a las sextas comunas y cómo empezó a crecer también en regiones. Eso fue muy bien entretenido de verlo, de la mano de un crecimiento del país también muy potente. Claro, el país venía creciendo y culturalmente se iban adoptando ciertas cosas que antes no eran tan comunes. No sé, estoy pensando en cuando se empezaron a abrir los primeros restaurantes de sushi y cosas que también los chilenos tenían asociado a, digamos, su paladar, por decirlo así. O sea, el aperitivo era, digamos, cuestiones bien básicas, así como papas fritas, ramitas, lo más salame, por decirlo alguna cosa, ¿no? Sí, pero es cierto, Sí, y, como, sí, y queso gouda cortado en cubo. Eso era más o menos el aperitivo de los 90 y de ahí para atrás, digamos. Exactamente. Pero empiezan a aparecer después estos otros elementos y entre los... ¿Cómo ves tú, qué crees tú que permitió la penetración del jamón serrano a la mesa del chileno, al aperitivo del chileno? Y luego ya lo voy a ir al plato. Pues una cosa es el aperitivo, otra es que forme parte de una ensalada y cosas por el estilo. Pero al principio, ¿qué crees tú que lo facilitó? ¿Cómo lo observaste ese Mira, proceso? yo creo primero que en Chile había una memoria muy importante española, de hijos de, nietos de, descendientes. Yo creo que la colonia española en ese momento era probablemente la más importante en Chile. Estamos hablando en aquella época, creo que había, siempre decía el cónsul, siempre decía que había como 40.000, 50.000, creo recordar, en aquella época. Entonces todos tenían en la retina lo que hacía su padre, lo que hacía su abuelo, que si su abuela colgaba unas patas no sé dónde. Entonces había algo ahí ya. Era cuestión de rascar un poquito y empezó a florecer. El crecimiento económico de Chile fue clave. O sea, no hubiera sido igual si esos primeros años se hubieran dado ahora con un crecimiento bastante más modesto, digamos, que con aquellos crecimientos del 6, del 7%, que os acordáis que tenía el país a Por final, cierto. Toda la década de los 2000. Que con la crisis asiática se fue a cero un año. Claro, pero cuando terminó la crisis asiática, a partir del 2000, 2002 por ahí, retomó con una fuerza inusitada. O sea, la década entre el 2000, el decenio, mejor dicho, entre el 2003 y el 13, estamos hablando de un porcentaje promedio de crecimiento del 4 y mucho, casi 5, claro. Creo recordar, cuando lo miré la última vez. A diferencia del apenas 2, del 2014 al 24, ¿verdad? Entonces, el coincidir con esa fortaleza, con ese vigor, fue muy importante. Ya, crecíamos y el chileno estaba dispuesto, digamos, a empezó a viajar también más el chileno. Entonces... fue encontrando este producto en otros lugares y si en otros lugares estaba y después descubría que estaba en Chile, lo consumía. También hubo una sofisticación de la restauración, de los restaurantes en Santiago. Cuando yo me acuerdo, finales de los 90... no es que diera igual cualquier restaurante, pero si era comida francesa o inglesa o italiana o lo que fuera, ¿qué va a comer? ¿Qué tienen? Lomo, pollo, congrio, corvina. Y de acompañamiento, papas duquesas, espinacas a la crema, no sé qué. Era como sota, caballo y rey, ¿verdad? Y ahí ya empezó a sofisticarse mucho más. Entonces yo creo que la entrada al hogar chileno fue doble. Fue por el lado de los supermercados, porque empezó a tener sus espacios en las vitrinas, en los supermercados hicieron apuesta porque buscaban también, viendo que su clientela tenía más poder adquisitivo, empezaron a querer ofrecerle cosas distintas y coincidió también con los restaurantes. El chileno empezó a comer mejor, en otro nivel de restaurantes, en los restaurantes se encontraba el jamón serrano de aperitivo, etcétera. Entonces le vino por doble entrada al chileno para terminar entrando en la casa. Mi opinión de ese momento, digamos, de cómo se vivió aquello. Ya, y entra a la casa como aperitivo. Yo diría que sí, entra como aperitivo. ¿En qué momento ves el salto al plato? Cuando uno ya lo ve en ensalada y no tengo idea, jamón serrano con melón. Con melón o pera caramelizada Claro. y no sé, mix Sí. de hojas verdes. Sí. O sea, también ahí hay un cambio. Y después uno lo ve en otras preparaciones, que es Sí. relleno, digamos, de pasta y cosas por el estilo. O sea, Exacto. y ahí hay Sí. digamos, una diversificación del uso del producto. Sí, yo creo que eso fue un paso posterior. Es cuando saltamos en nuestros clientes de Horeca o de Food Service, ¿verdad? El canal de hoteles, restaurantes, etcétera, cuando saltamos de los restaurantes españoles, puramente españoles que había,
a restaurantes de otras cocinas, de otras nacionalidades, que ya empezaron a usar el jamón serrano como insumo. Ahí es donde se produce ese salto. Yo creo que ahí ya estamos hablando, yo lo ubicaría en torno al 2004, 2005. Perfecto. Ya. Oye, te propongo que vayamos a la pausa porque tenemos mucho por seguir conversando hoy en la edición de hoy de Más que un Pitch. Estamos conversando con Miguel García Moreno, dueño y fundador de Trujillo. Gran conversación, seguimos de inmediato. Escuchas Más que un Pitch en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estás en Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, para conversar con emprendedores y conocer sus proyectos. Ya vuelven Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta. Radio Infinita y el DF+ presentan a esta hora Más que un Pitch, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un programa emprendedor para emprendedores. Estamos de vuelta en Más que un Pitch. Estamos conversando con Miguel García Moreno, dueño y fundador de Trujillo, Juan Pablo Silva. Joder. Yo tengo una anécdota con el jamón serrano. No con el jamón Trujillo, no era Trujillo, y de hecho fue culpa mía, pero terminé en la clínica. Ya. Es normal que no era Trujillo. Sí, era totalmente culpa mía, pero de hecho hasta el día de hoy, y se van a reír si es que lo escuchan en mi familia, se me cierra la garganta cuando pienso en yo ya decía, va a traer un jamón serrano, hay que probarlo y yo me voy a ahogar en vivo. Pero soy fanático, encuentro que es un productazo. Y además, ya hablamos de la sofisticación en los aperitivos, en los restaurantes, pero además se fue sofisticando a otros tipos de jamones, ¿no? El jamón ibérico y después ya de bellota, todo esto. ¿Ustedes fueron trayendo de todo ese tipo también o ustedes se han mantenido el mismo producto desde el año 95? Nosotros, yo lo que intenté desde el principio es traer toda la paleta de productos, toda la gama. Entonces, para poner a disposición del mercado las distintas calidades y sobre todo para evitar errores comparativos, que alguien dijera, oye, pero es que este no está igual que el que probé en España, o este está, o qué caro es este, había otro más barato. Entonces, de esa manera tenías desde el jamón serrano bodega, que estamos hablando de 10-12 meses de curación, jamón serrano reserva, que ya te vas a 15-16 meses de curación, y de ahí a los ibéricos, que es de cerdo ibérico, otra raza autóctona española que se alimenta de bellotas, etcétera. Y ahí tanto ibérico de cebo como ibérico de bellota. Entonces, desde el minuto 1 vinimos con toda la gama de calidades. Fue muy difícil de sostener, porque imagínate, con la poquísima demanda que había entonces, lo pequeño que era el mercado, fue muy complejo de sostener. Tuvimos muchas presiones para renunciar a eso y quedarnos con un monoproducto, pero bueno, creo que por suerte resistí esas presiones y mantuvimos siempre toda la gama abierta y a disposición, digamos, del mercado. Cuando tú te viniste de Madrid a Chile, ¿fue en un plan para toda la vida o en un plan hago esta empresa, la vendo y después la manejo? Mira, yo me acuerdo muy bien cuando estábamos en el aeropuerto que me acompañaron mis padres y mi madre estaba pero con una cara hasta el suelo, o sea, pero ya llorando. Y yo le dije, pero no te preocupes, si yo voy, esto lo organizo, esto va a ir fantástico, ya verás, en 2-3 años ya podré dejar a alguien de súper confianza a cargo, yo en 3 años ya vuelvo y ya con ir un par de veces cada 3 o 4 meses va a ser suficiente. Esa era mi idea inicial, de ignorante, ¿me entiendes? Pasar 3 años, dejarlo armado, alguien al cargo y yo volverme a España. Y nunca, jamás se dio eso, obviamente. ¿Y no se ha dado? No se ha dado. Ahora viajamos un poco más, la verdad, ahora sí estamos yendo con más frecuencia. Nuestro único hijo mi mujer, cuando nos casamos, aparte de acudir a la ampliación de capital que hicimos, ella en distintas épocas al principio entró a ordenar la casa, bueno, mucho más ordenada que yo, y ya desde hace, pues yo creo que son ya 8 años que está permanentemente trabajando. Ella lleva toda la parte de finanzas y las importaciones. Entonces, pero bueno, ya sí, ahora ha entrado un buen gerente a trabajar con nosotros, Daniel Concha, un gerente comercial. Entonces ya empezamos a viajar más a España. Nuestro único hijo se fue a vivir a Madrid a estudiar en la universidad. Entonces sí estamos viajando más.
Pero tú tienes un cargo también en Chile como en la Cámara de Comercio Española, ¿o no? ¿Cómo es? Sí. Bueno, sabéis que es una cámara binacional, como otras binacionales que hay, ¿verdad? La Cámara Oficial Española de Comercio en Chile. Ese es el nombre completo, ¿verdad? O Cámara Española para los amigos. Entonces yo siempre estuve muy vinculado, socio desde que llegué. La empresa fue socia siempre de la Cámara. La verdad es que yo a la Cámara le tenía mucho agradecimiento porque hizo mucho por mí al principio, aunque solo sea moralmente, anímicamente, ¿verdad? Por los amigos que conocí ahí, empresas que me apoyaron, muchas empresas españolas empezaron a comprarnos jamones para regalos de Navidad, de sus propios directivos, de clientes, etcétera, que para mí en aquellos años fue un espaldarazo tremendo. Entonces siempre le tuve mucho cariño a la Cámara y mucho apego y mucho agradecimiento. En el 2005 entré en el directorio por primera vez, fui director 2005-2008, 2008-2011 también. En el 11 ya me retiré, me fui para casa, estuve 2 periodos en casa y luego en el 2017 me mandaron a llamar para entrar de nuevo al directorio y ahí sigo desde entonces. Y en este periodo actual, 2023 a 2026, con el honor, ¿verdad?, y el orgullo de ser presidente de la Cámara. Ya. Intentando devolver algo de lo mucho que hizo la Cámara por mí en los principios, ¿verdad?, en los primeros años. En general, además, las familias y los inmigrantes españoles se dedican al pan en Chile. De hecho, tuvimos a Carlos Méndez de Los Aldes, estuvieron los Ferrán de San Camilo contando la historia. Así es. Claro, había como sectores muy típicos. Uno era el de los panaderos. Tengo entendido que solían ser más bien descendientes de gallegos, provenientes de Galicia. Luego había otros clanes que eran más ferreteros, sobre todo asturianos. Luego había otros del calzado, de las curtiembres y el calzado también. Abel Alonso, que murió hace relativamente poco, fue un gran referente, y otros muchos, ¿verdad? Los Córdoba también estuvieron en el mundo del calzado, o sea, había varios ahí. Así que son rubros. Claro, ahí estamos hablando de migraciones prácticamente posguerra civil española, años 40, años 50, ¿verdad? Claro. Sí. Contaste que la crisis asiática le afectó mucho. Sí. ¿Qué otros malos momentos duros han tenido en este camino? Bueno, aquí ha habido crisis más o menos cada 10 años, ¿verdad? Porque claro, luego a la asiática del 98-99 le vino después la subprime 2008-2009, por ahí más o menos. Pero la subprime por Chile yo diría que pasó más liviana, ¿verdad? Y luego ya nos vamos a la del 19, que ya pues el estallido y la pandemia, etcétera. La verdad es que momentos duros, yo te diría lo más duro para nosotros fue la asiática. Además ahí había que tomar decisiones porque gran parte de las marcas o todas las marcas con la finalidad de no bajar en volumen, en toneladas, que los grandes miden esto por toneladas, bajaron precios, hicieron ofertas, el cuarto de jamón pierna a 9,99, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros estábamos posicionados en el nicho más alto del mercado. El jamón serrano era lo más caro que podía haber en la fiambrería en aquella época. Entonces era chuta, nos dedicamos a esto, empezamos a hacer vienesas, que nos lanzamos a la mortadela ajamonada, o qué hacemos, ¿me entiendes? Y bueno, decidimos mantenernos donde estábamos y sin ofertas agresivas, las ofertas normales, habituales. Fue duro, o sea, yo me fui a dormir en un país rico y me levanté en un país pobre. Eso así fue la asiática, de la noche a la mañana. A nosotros la facturación nos cayó al 50% de un mes a otro. Entonces eso, cuando estás empezando, es durísimo. Nos mantuvimos ahí, fue súper duro, pero luego me alegré mucho porque cuando ya volvieron las vacas gordas, me di cuenta que muchos en el mercado, la percepción de sus marcas se había, como decís en Chile, chacreado, entre comillas, un poco, a base de tanta oferta, tanto... de hecho, ¿os acordáis? Varias grandes marcas empezaron a sacar segundas marcas para reposicionar sus productos más arriba. Agrosuper con la crianza, PF con la receta del abuelo, etcétera, ¿no? Y otros más. Entonces, nosotros, en cambio, ahí nos habíamos quedado arriba, que estábamos muy solos y pasando las canutas, y ahí el mercado poco a poco empezó a acercarse a nosotros de nuevo y como que nos volvió el alma al cuerpo y volvimos a respirar, ¿me entiendes?
Así que fue una decisión muy buena, pero fue durísima. Para mí yo creo que la crisis asiática y la resaca de la crisis asiática yo creo que es lo más duro que me tocó pasar estos años. ¿Y en la pandemia crecieron mucho? Mira, la pandemia nosotros tuvimos mucha suerte de estar diversificados en los canales. Vendíamos a Canal Supermercados, que siempre ha sido la mayor cuota de mercado nuestra. Vendemos a, más que cuota de mercado, el mayor peso en nuestra facturación, mejor dicho. Vendíamos a Canal Horeca, food service, hoteles, restaurantes, etcétera. Y vendíamos pequeñísimo, pero siempre presente, canal online. Vendíamos online. Entonces el canal Horeca se fue a cero. Lamentablemente todos los restaurantes tuvieron que cerrar por las disposiciones, las normas que se pusieron, las medidas, etcétera, del gobierno. Entonces todo ese canal se fue a cero. Supermercados tambaleó muy poco tiempo y después tiró para arriba porque los supermercados siguieron vendiendo y la venta online siendo prácticamente irrelevante para nosotros, pero se nos multiplicó por 7, no me acuerdo, una barbaridad. Entonces, bueno, caímos por un lado, compensamos con otros y zafamos, ¿eh? Yeah. De hecho, luego el año 21 fue el mejor año de nuestra historia. Con ¿os acordáis? Los retiros, los retiros de las AFPs, que había ríos de plata por la calle, había una ilusión monetaria tremenda, todos éramos ricos, entonces ahí el consumo se disparó y efectivamente fue el mejor año de nuestra historia. ¿Qué es lo que, si no querés dar una cifra que no se puede dar, no la des, pero más o menos con el mejor año de su historia, cuántas toneladas o para que alguien vea y diga, mira, esto es una empresa de tal tamaño? Ya en esas preguntas ya es cuando se me empieza a notar la edad, porque se me olvidan los números, las cifras, se me olvida todo. Ya, pero mira, yo creo que estamos hablando de ese año, pues a lo mejor unos 25, 30 contenedores de importación, más o menos, contenedores de 40 pies, de eso sí me acuerdo, que fue más o menos por ahí. ¿Y tú hoy día y en ese momento seguías en el día a día full time en Trujillo? Sí, o sea, yo voy a diario a la oficina, voy a diario y atento a todas las áreas, claro, pero también mucho delegado, toda la parte comercial ahora por este gerente comercial que os he dicho, tengo una mano derecha también que ve una especie de control de gestión, Ana, que ve también toda la parte de planificación de producción, o sea, mucho delegado, pero sí, yo sigo yendo, yo estoy en la oficina, sí. ¿No te han ofrecido comprar la marca? Mira, hubo conversaciones. En algún momento nosotros incluso quisimos vender. Decir, oye, dimos un mandato para ver cómo está el mercado, tomar temperaturas. Pero claro, fue los tiempos de pandemia y sobre todo luego de la posible reforma constitucional, cuando había el grado de incertidumbre, claro, en la sociedad, en todo Chile, en el tejido empresarial, entre el inversionista, etcétera, era altísimo. Entonces no fue un buen momento. Ahí vimos que la temperatura no estaba para eso y nos retiramos rápidamente y volvimos al día a día, ¿sabes? Pero no hay planes entonces de... No, ahora mismo no, la verdad es que no. Gracias a Dios, mira, estamos bien, la empresa está sin deuda, estamos creciendo, números azules, la estamos disfrutando. ¿Cómo te la imaginas en 10 años más? Yo me imagino más viejo. No, eso sí. Todos. Yo me imagino más viejo. La empresa, yo la imagino más grande. O sea, tenemos afán de crecer. Siempre está el tema de la internacionalización. Todo el mundo me pregunta, ¿y solo vendes en Chile? ¿Y por qué no salir fuera? Tal. Pues mira, me da un poco de vergüenza decirlo, pero la verdad me da un poco pereza. Como que ya con todo lo que me costó en Chile, me imagino partir de cero en otro lado y me cuesta mucho ver la internacionalización. Pero no sé, de repente, oye, estas nuevas generaciones, los nuevos gerentes que entran, tal, la quieren llevar por allá, pues vamos para allá, ¿me entiendes? No. Ya. O sea, podría, pero sí. Hay ganas de seguir con esto. ¿Cuántos años tienes tú, Miguel? Yo, pues muy mala pregunta. Yo tengo 60 años. ¿Pero por qué mala pregunta? Con los 61 ahí mirándome ya a la vuelta de la esquina. Al revés, 60 años y manejando la empresa que fundaste el año 95 con gran mérito. Sí. Bueno, ahí tengo que agradecer mucho a mi mujer, a Lourdes, que es un peso tremendo el que me quita. Imagínate todas las finanzas, total. Su última entrada a la compañía, de la cual ya nunca más salió, fue precisamente por un robo interno, un fraude interno que nos estaban haciendo del entonces área de administración. Entonces la tranquilidad que me da saber que está ella ahí, que todos los meses se cierra el balance, se audita todo, ¿me entiendes? Eso es una tranquilidad tremenda. En estos más de 20, ya casi 30 años,
¿Qué anécdota, así si tú tuvieras que escribir un libro de Trujillo, la anécdota que no se te olvide nunca? Que puede ser un robo, puede ser cualquier cosa. Bueno, ese robo fue tremendo, pero esa fue anécdota para lo negativo, ya casi mejor olvidarlo. Mira, a mí era muy gracioso cuando yo era el único empleado, yo despachaba, entonces yo iba con la furgonetita local por local, como os he explicado antes, que así conocí Santiago. Yo no sé si os acordáis de las guías de teléfono que había antes, que era CTC, todavía no habían hecho el cambio de nombre Telefónica, y regalaban un cuadernillo que era un plano de Santiago, era el callejero. ¿Tú te acuerdas, Juan Manuel? Sí, por supuesto, sí. Pues ese era, como decían los micreros de Dios es mi copiloto, pues el callejero de CTC era mi copiloto. Y así así conocí Santiago y a manejarme por Santiago. Y yo me acuerdo de un día que me había invitado el embajador a almorzar a la residencia, que como sabéis está ahí en Apoquindo con el golf, pero yo tenía que despachar, claro, si no despachaba no había. Entonces me fui a despachar con traje, corbata, todo perfectamente trajeado, y yo entraba por las puertas por las recepciones de los locales. Entonces estaban los de la Coca-Cola, los de la Pepsi, los de los yogures Soprole. Entonces yo me bajaba con el traje y la corbata, y las dos humildes cajitas de jamón serrano se me abrían así como: pase, no, pase usted, por favor, para adelante. Y al final entregaba yo el primero. Por la verdad, con traje. Claro, con la corbata y tan encorbatado. Entonces, gente muy amabilísima, la verdad, siempre me tocó gente muy amable. Uy, último minuto nos va quedando. ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor o un empresario? Mira, en primer lugar, el gran error que cometí yo y que tardé años en terminar de pagarlo y de expiarlo, hacer muy bien los números, tener muy claro la infraestructura que va a necesitar para llevar su negocio como Dios manda, iba a decir, de la manera que él tiene pensado, y ver cuánto cuesta eso, cuánto tiempo va a tardar en generarle ingresos y por lo tanto con qué inversión debe partir. Yo no hice ese cálculo, ni bien ni mal, es que no lo hice y lo pagué con sangre, sudor y lágrimas, ¿me entiendes? Entonces, primer consejo ese, hacer muy bien esos números antes de embarcarse en nada. Y luego, una vez embarcado, tenerse fe y perseverancia y mucho ánimo, rodearse de buenos amigos, pasarlo bien en los ratos libres, porque eso también te fortalece el alma y el espíritu. El espíritu, claro. Y llegas el lunes como un toro, ¿me entiendes? A comerte el mercado y a comerte lo que te pongan por delante. Esos son mis dos básicos consejos, ¿verdad? Qué buena conversación y qué interesante mirar la perspectiva de alguien que en Chile trajo un producto español que abrió un mercado, porque finalmente es lo que hizo, ¿no? Miguel García Moreno, dueño y fundador de Trujillo, conversando hoy con nosotros en Más que un Pitch. Miguel, qué gusto tenerte en el programa. Oye, millones de gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un agrado, Juan Manuel, Juan Pablo. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Más que un Pitch.